Y para finalizar el segundo día de nuestro congreso, me corresponde presentar a la mesa 8, donde se abordará el derecho de contratos. El panel está conformado por los doctores Walter Fernando Krieger y Lidia Garrido Cordovera. El profesor Walter Fernando Krieger, abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho con orientación en Derecho Privado, posgraduado en Derecho y Emergencia Económica y en Responsabilidad Civil de las Administraciones Sanitarias en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, La Coruña, España. Profesor titular de Derecho de las Obligaciones y Derechos de Daños en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. En esta oportunidad tratará acerca de la convencionalización del derecho privado. Adelante, doctor Krieger. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a la Academia Peruana de Derecho, al Estudio Castillo Freire y a Mario, querido amigo, gracias por la invitación a participar de este magnífico evento tan magníficamente organizado también. Hemos pensado hablar de la convencionalización del derecho privado como una propuesta a mirar hacia adelante, a mirar algo diferente. Creo que estos foros con tan prestigiosos juristas y queridos amigos son o deben ser algo más que una mera recapitulación de ideas, sino que deben traernos desafíos para mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Y entiendo que no hay otra manera, o creo que la mejor manera, mejor dicho, de mirar hacia el futuro es a través de una pregunta que es absolutamente poderosa, y es ¿para qué? Si nos preguntamos el para qué del derecho privado, nos vamos a encontrar que al responderla le podemos dar un sentido hacia donde queremos avanzar. Responder el para qué implica fijarnos metas y objetivos, decir hacia dónde estamos yendo y avanzar hacia ello, y además interpelarnos si nuestras acciones nos llevan o no hacia donde queremos ir, de manera tal que el para qué tiene un poder fabuloso. En esta respuesta o un intento de respuesta del para qué del derecho privado, no puedo más que coincidir con las palabras de ayer del profesor Lohmann, en cuanto decía que el derecho privado es la rama más humanista del derecho y que el para qué de este derecho, justamente decía ayer el profesor Lohmann está definido por la protección de la libertad de las personas. El derecho privado existe para garantizar la libertad de los sujetos, la libertad de los individuos en sus relaciones interpersonales. Yo me atrevo a agregar, además, que la protección de la libertad que nos da el derecho privado viene acompañada también por la tutela de la dignidad de las personas. El derecho privado viene a proteger nuestra dignidad, viene a garantizarnos la protección de nuestros derechos personalísimos, viene a garantizarnos la protección de nuestro patrimonio, viene a garantizarnos nuestra vida en sociedad. Y no hay vida en sociedad posible si no es una vida digna. Por lo tanto, para proteger la libertad y la dignidad a través de este derecho privado, tenemos que empezar a ver cómo este derecho privado ha de evolucionar en el cumplimiento de estas funciones. Y en esto coincido con Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Argentina, en que este derecho privado, para poder cumplir con esta función que todos coincidimos que tiene de proteger la libertad y la dignidad de las personas, ha dejado o ha necesitado dejar de ser cada vez más privado para empezar a ser cada vez más público, o en definitiva para ir borrando, yo humildemente creo, eliminando las fronteras entre esto que llamamos en algún momento derecho privado y derecho público. Si quieren, y tomando palabras de un jurista argentino, José Sayán, estamos frente a un derecho del ciudadano, ¿no? Un derecho de protección de la persona en sociedad que busca ser un integrante activo de la sociedad, comerciar, consumir, desarrollarse, tener proyectos, y por lo tanto este derecho privado viene a tratar de, o debe venir a tratar de consagrar y de posibilitar a este sujeto que pueda hacer todos estos proyectos, estas realizaciones. El derecho privado se ha hecho cada vez más público porque el derecho privado se ha hecho cargo de regular
cuestiones que antes eran propias del derecho privado, del derecho público y que han necesitado del derecho privado para poder seguir subsistiendo. El derecho privado se ha hecho cargo, por ejemplo, de regular las restricciones al dominio a los fines de proteger el derecho ambiental, se ha hecho cargo de regular el mercado a través de las regulaciones de los derechos de los consumidores y usuarios, de las leyes de defensa de la competencia, de la protección de los derechos personalísimos. Se ha hecho cargo de la creación o del concepto de bienes colectivos para ampliar la efectividad de la protección de la tutela. Ciertamente el derecho privado ha tenido que fusionarse con el derecho público para poder seguir cumpliendo con esta función que le hemos asignado. Esto, en los hechos, no es una novedad. Fíjense que en la década de los 90, ya de la pluma de la enorme jurista que era Ruth Bader Ginsburg, ministro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el fallo Instituto Militar de Virginia con Estado de Virginia de los Estados Unidos, ya existía esta idea de la sumisión de las conductas del derecho privado a los derechos constitucionales, a los derechos convencionales. Cuando condenan al Instituto Militar de Virginia a aceptar mujeres que hasta ese momento estaban vedadas dentro de esa institución, diciéndoles que el ejercicio de la libertad de contratar, el ejercicio de la libertad contractual, no podía ejercerse en forma contraria a los principios constitucionales que emanaban de la Constitución de los Estados Unidos. No podía haber ejercicio regular del derecho si este ejercicio implicaba una violación al principio de igualdad ante la ley. Ahora bien, pensando en este nuevo derecho del ciudadano y en esta protección de la libertad y la dignidad de las personas, tenemos que empezar a cómo las instituciones que tenemos dentro del derecho privado se adaptan a estas nuevas realidades. Frente a lo novedoso, y esto lo podemos aplicar tanto a esta idea de la convencionalización del derecho privado como a la irrupción de las nuevas tecnologías, a los desafíos que se presuponen para la construcción de la teoría del acto jurídico, la aparición de las neurociencias y el rol del inconsciente y de la psiquiatría y de la psicología en la toma de decisiones, podemos tomar dos posturas. Una postura nos dirá, bueno, tiremos a la basura todo lo que existe y empecemos con unas nuevas regulaciones que se hagan cargo de estas nuevas realidades. Otra postura que personalmente me convence más porque creo que es mucho más provechosa para las sociedades, que es pararnos sobre hombros de gigantes, como decía Kuhn, y tomar las instituciones que tenemos y repensarlas en función de las nuevas realidades que tienen que resolver. Yo no creo que tengamos que tirar todo a la basura, sino que tenemos que repensar lo que tenemos y ver qué rol van a cumplir frente a estas nuevas realidades. Esto que acabo de decir fue evidente de la conferencia de ayer del profesor Bello Janeiro, celebraba inclusive con fuegos de artificio por los simpatizantes de la U, ¿no? Que nos hablaba de los cambios legislativos que está afrontando España a los fines de adaptar los institutos de la tutela y de la curatela, institutos propios del derecho privado, del derecho civil, a los fines de adaptarlos a las normativas que emanaban de la Convención de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad. El derecho civil adaptándose a principios convencionales, ya no como una elucubración de interpretación doctrinaria o jurisprudencial, sino en normas operativas para adaptar el derecho civil al derecho convencional. Y si vamos a adaptar el derecho civil a las convenciones de derechos humanos, entonces tampoco podemos dejar de mirar los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete de las convenciones. Porque así como miramos a la jurisprudencia de las Cortes para entender cómo han ido interpretando las normas, debemos necesariamente mirar a la Corte Interamericana como intérprete de las convenciones, o en el caso europeo al Tribunal de Estrasburgo como intérprete de las convenciones europeas. Hay montones de supuestos, por cuestiones de tiempo no me voy a poner a explayar sobre cada uno de ellos, pero por ejemplo ayer Carmen Domínguez nos hablaba de la ausencia de la regulación del daño moral en el derecho chileno. Y si miramos la convencionalización del derecho privado, claramente no es necesario regular el derecho moral para que sea un derecho indemnizable y exigible por la víctima de un daño. Pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentado numerosos precedentes donde habla del principio de reparación plena y donde incluye el daño moral como parte de la reparación plena, de manera tal que un ciudadano chileno al que no se le indemnice el daño moral
podría demandar a Chile en los tribunales internacionales diciendo, mire, acá el país está incumpliendo mis derechos esenciales porque no me está cumpliendo el derecho a reparación plena. De manera tal que más vale que la jurisprudencia chilena siga reconociendo, como nos decía ayer la profesora Domínguez, la reparación del daño moral, so pena, sino de condenar a Chile a una sanción internacional. Pero en esta mirada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos han aparecido dos fallos, dos sentencias de la Corte que particularmente se ocupan de la regulación del derecho privado y particularmente se ocupan de la regulación de los contratos. Una resolución es del 2021, Vera Rojas contra Chile, y la otra resolución es del 2022, Oliveira Fuentes contra la República del Perú. En el caso de Vera Rojas con Chile, se trataba de un caso de seguros de salud, donde esta familia Vera Rojas contrata un seguro de salud, tienen una niña que tiene una severa discapacidad que requiere de una atención médica prolongada y crónica con tratamientos muy costosos. La empresa de salud empieza a dar las prestaciones y cuando se cumple el tope de cobertura comprometido en el contrato, le dicen a la familia Vera Rojas, mire, ya hemos cumplido con el contrato, ya no vamos a dar más prestaciones, que a esta niña, bueno, que se arregle como pueda con toda esta asistencia de salud que necesita. La familia Vera Rojas pide la intervención de los organismos administrativos de Chile, le dan la razón a la compañía de seguros, recurren a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condena a Chile por no haber garantizado el cumplimiento, la revisión del contrato y por no haber garantizado que en el cumplimiento de ese contrato las cláusulas estén acorde a los derechos de las personas con discapacidad y a los derechos del niño. Por lo tanto, y dice la Corte, hay que recordar que las cláusulas contractuales también deben estar sujetas al respeto a la convencionalidad, al principio de convencionalidad. El segundo caso, Oliveira Fuentes con Perú, remite a un caso en un supermercado, Santa Isabel de San Miguel, donde habían expulsado del predio una pareja homosexual que estaba teniendo muestras de afecto dentro del supermercado. Esta pareja homosexual hace un reclamo al Indecopi, quien no acoge ni sanciona al supermercado por la práctica discriminatoria, y por lo tanto van a la Corte Interamericana diciendo, miren, aquí ha habido una práctica discriminatoria, no se ha controlado esta situación y por lo tanto el Perú tiene una responsabilidad por no haber garantizado el principio de no discriminación. La Corte Interamericana sanciona, pero en sus argumentos implica o recurre a algunas cuestiones que tienen un efecto expansivo a otras situaciones. Porque le dice, miren, las empresas en sus conductas de mercado están obligadas al cumplimiento de los principios de derechos humanos. Y si los estados no fiscalizan, no controlan que las empresas en el mercado se desarrollen y ejerzan sus conductas de acuerdo a la tutela de la dignidad de las personas, van a ser sancionados. De manera que estas dos resoluciones de la Corte Interamericana en cuanto a la tutela de la dignidad de las personas y el contenido de los contratos y esta obligación impuesta a los particulares de conducirse también en respeto a los derechos humanos, ya no solamente como una obligación de los estados, sino también como una obligación de los particulares, tiene efectos absolutamente relevantes en la revisión del contrato, la interpretación del contrato y en la validez de las cláusulas contractuales. Por ejemplo, ¿seguirán siendo válidas los topes de cobertura impuestos por las aseguradoras cuando lo que están asegurando es un seguro de responsabilidad civil de establecimientos educativos? ¿Es válido limitar la cobertura cuando lo que estoy teniendo que garantizar es la indemnización de daños que en el 99% de los casos van a ser víctimas niños menores de edad? ¿Qué pasa con una cláusula limitativa de responsabilidad en un contrato de explotación minera por los daños ambientales que pueda generar la empresa minera? ¿Es válida esa limitación a la responsabilidad? Ciertamente, a la luz de lo que nos ha marcado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas cláusulas y tantas otras las vamos a tener que repensar, revisar y volver a redactar. No hay lugar a dudas entonces que este nuevo derecho del ciudadano, como evolución del derecho privado, nos va a traer nuevos desafíos
Y la manera de resolver estos desafíos es volver al principio. Es teniendo de vista el para qué del derecho privado, que es la protección de la libertad y la dignidad de las personas. Muchísimas gracias.